Mira, entonces he dibujado, estás viendo mi pantalla del Meet, ¿no es así? He dibujado una superficie horizontal, ¿no? Una superficie. Y estoy lanzando un objeto sobre la superficie. El objeto es como una especie de ladrillo. Tú sabes que luego de transcurrido cierto tiempo, el objeto cómo va a quedar en reposo. Va a quedar en reposo, ¿sí o no? Tú lo sabes. ¿No? Es como si aquí hubiese tomado, por ejemplo, un martillo y con el golpe de un martillo impulso al bloque dándole una velocidad. La fuerza del martillo desaparece luego de contacto, ¿no? El martillo golpea el bloque, después del contacto desaparece esa fuerza. El objeto adquiere velocidad, pero voy observando que va perdiendo velocidad hasta que se detiene. La pregunta es ¿por qué? Al analizar las fuerzas, me encuentro que esto es el peso. Siempre que quieras encontrar la respuesta a algo, tienes que dibujar las fuerzas. Aquí está la normal. Y entonces la pregunta es, ¿el peso y la normal se equilibran? ¿No? Se anulan. ¿Qué hace que este bloque se detenga? ¿Qué hace que se detenga? Profesor, el aire. Desprecia la acción del aire. Supone despreciable los efectos del aire. ¿Qué hace que se detenga? Debe ser una fuerza contraria a su velocidad. Y si no es el aire, ¿en dónde actúa la fuerza? En la superficie. Esa fuerza que actúa de parte de la superficie sobre el bloque, que va en contra de su velocidad, se llama rozamiento. Esa es la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Esa es la que frena el cuerpo, pues, la que hace que se detenga, ¿no? Ahora, las fuerzas de rozamiento aparecen debido a las interacciones entre dos cuerpos, debido al contacto. Las fuerzas de rozamiento surgen debido a las asperezas de la superficie. Las superficies no son lisas, son ásperas. Todas, ¿ah? No existe superficie lisa. Ahora, alguien se preguntará, ¿no? Profesor, pero entonces, ¿qué hay con la fuerza normal? ¿Quién ejerce la normal? La superficie. ¿Quién ejerce la fuerza de rozamiento? La superficie. ¿No? Entonces, si la normal la ejerce la superficie y la fuerza de rozamiento la ejerce la superficie, realmente la superficie ejerce esta fuerza, denominada reacción. La reacción es la fuerza que le ejerce la superficie. Tiene dos componentes, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, ¿no? Ahora, su compañero me pregunta, profesor, pero si no existen las superficies lisas, nosotros hemos hecho problemas con superficies lisas. Claro, hemos resuelto problemas considerando que las superficies son lisas para evitar hablar del rozamiento. Hoy día que vamos a hablar del rozamiento, ya podemos, a partir de ahora en adelante, analizar situaciones reales. Suponer que una superficie es lisa es algo ideal. Ideal. En el ciclo anual San Marcos vamos de menos a más, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo semestral, muchachos, se ha hecho rozamiento con estática y con dinámica, ¿no? De frente, ¿eh? Ahí no hemos mencionado casi las superficies lisas, o muy pocas veces, ¿no? Porque se supone que las cosas van de menos a más, ¿no? De manera secuencial, de menor a mayor grado de dificultad. Para mí es más sencillo suponer que una superficie es lisa y enseñar la física así. Sí, mira, en el ciclo semestral, ¿sabes en qué tema estamos? Estamos en estática de los fluidos. La próxima clase, o de acá 2 clases, entramos a electricidad en el semestral. Entonces, cuando uno habla de superficies lisas, lo hace para entender la física de una manera más sencilla.
pero realmente no son lisas las superficies, no existen. Las superficies son ásperas. Ahora, si no es este bloque o un ladrillo el que golpeo, puede ser una pelota, ¿no? Yo estoy seguro que tú juegas, ¿no? Fútbol, fulbito, sabes, las señoritas también practican deporte. Entonces, cuando una pelota, tú le das una patada a la pelota en el gras, en el césped, la pelota también se detiene, ¿sí? Se detiene porque hay rozamiento entre la pelota y el césped, o entre la pelota y el piso, se detiene. Es el rozamiento el causante. Ahora, vamos a hablar nosotros el día de hoy de dos fuerzas de rozamiento. Vamos a la presentación. El rozamiento, el rozamiento es una fuerza que surge cuando dos superficies ásperas tienden a moverse, una respecto de la otra, ¿no? El rozamiento se manifiesta como una oposición al posible movimiento o al movimiento de un cuerpo. Cuando una persona corre, como ves en el dibujo, ¿no? La persona logra avanzar porque existe rozamiento entre sus zapatos y la pista o el piso. Por eso puede avanzar. Si el piso teóricamente, idealmente, fuese liso, no podía avanzar. El primer paso que da, cae. Trata de levantarse, vuelve a caer. Trata de levantarse y vuelve a caer. Eso sucedería. No podría avanzar, no podría correr. El auto que está abajo, a la orden de alto, no se podría detener y arrollaría al policía, ¿no? El auto se detiene gracias al rozamiento entre los neumáticos y la pista, ¿no? Esa es la razón. El rozamiento hace posible que caminemos, que corramos, que los autos se detengan, que podamos tomar los objetos con nuestras manos, ¿no? Imagínate levantar tu lapicero, ¿ya? Que es una actividad que realizamos a diario, ¿no? Porque practicamos, ¿no? Usamos el lapicero. Tomo el lapicero, pero supongamos que nuestra superficie, o la superficie de nuestras manos y la superficie del lapicero, fuesen lisas, ¿no? Al tomar el lapicero, él resbalaría de nuestras manos. Resbalaría, no podríamos tomarlo. Ahora, el rozamiento adicionalmente provoca un fenómeno llamado desgaste, ¿no? Esos muchachos que ves corriendo en el dibujo, luego de practicar su deporte favorito durante meses, gastan la planta de sus zapatos, de sus zapatillas, ¿no? Ese es un efecto que provoca el rozamiento, el desgaste. Lo mismo sucede con los autos, ¿no? Las llantas hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Si un auto no tiene sus llantas en buen estado, cuando intente frenar no va a poder, porque el frenado se hace gracias al rozamiento. Y entonces el auto podría chocar o atropellar a alguien, ¿no? Entonces, el rozamiento produce desgaste. Por ejemplo, chicos, en la industria existen maquinarias, ¿no? Motores. Los mismos autos tienen motores. Los motores están construidos en base a piezas mecánicas, generalmente de acero. De acero. Podría usarse aluminio u otro material, pero generalmente son fabricados de acero. Las piezas mecánicas en una máquina industrial o en un motor están en constante movimiento. Las máquinas se mueven y ese movimiento también provoca fuerzas de rozamiento y como consecuencia de ello desgaste. Las máquinas tienen piezas que se desgastan. ¿Cómo se evita o cómo se puede reducir ese desgaste? Para ello las máquinas, los autos, los motores utilizan lubricantes. El lubricante reduce el desgaste y al mismo tiempo el sobrecalentamiento de las piezas mecánicas.
los automóviles, las motocicletas. Todos los motores utilizan lubricantes. El lubricante tiene como fin reducir el rozamiento, reducir la fricción para evitar el sobrecalentamiento y el desgaste. Imagínate que un auto no utilice lubricante. Tendrías que cambiar las piezas del motor cada cierto tiempo o simplemente el motor se quemaría a la primera, ¿no? Sus piezas se funden, pues, por las altas temperaturas. Eso es el rozamiento. Pero ¿dónde tiene su origen? En las superficies en contacto. Si yo amplifico la superficie de contacto entre este bloque y el piso, que a simple vista parece liso, no lo es, ¿no? Las superficies que ante nuestros ojos, ¿no?, aparentan ser lisas, no lo son. Son ásperas, son rugosas. La figura amplificada muestra que todas las superficies, por más lisas que se vean, nuestros ojos son engañados, son microscópicamente ásperas. Estas pequeñas interacciones originan las fuerzas de rozamiento. La vez pasada una alumna me decía, profesor, pero el vidrio no es liso. Ninguna superficie es lisa. Ninguna. Todas presentan cierto grado de asperezas, microscópicamente. Y esas son las que generan el rozamiento. A ver, no sé si está claro esta parte conceptual. Si tienes alguna pregunta, dime, no hay ningún problema. Ah, muy bien, el hielo, ¿no? Sabía que ibas a preguntar. El hielo podría ser una superficie, o podría ser, digamos, lo más aproximado a una superficie lisa, pero tampoco es lisa, ¿no? Es lo más aproximado. ¿Ustedes han visto el patinaje sobre hielo? ¿Han llegado a ver eso en la televisión? Quizás en la televisión por cable, ¿no? En esta televisión nacional que tenemos no hay nada bueno, ¿no? Pero si has visto estos deportes sobre hielo, el patinaje sobre hielo, has visto cómo se deslizan, ¿no? Con qué rapidez, con qué velocidad, ¿no? El hielo se puede aproximar a una superficie lisa, pero no es liso tampoco. Presenta irregularidades. Como vamos a ver ahora en la teoría. Mira. La primera fuerza de rozamiento que vamos a estudiar es la fuerza estática. Así se le llama, rozamiento estático, ¿ya? Fuerza de rozamiento estática. Esta fuerza se manifiesta cuando hay un intento de moverse. Cuando un cuerpo intenta moverse, no se mueve, intenta moverse. La característica de todas las fuerzas de rozamiento es que son tangentes a la superficie. Veámoslo gráficamente. Mira, aquí tenemos, este mueble es un archivador, ¿no? De esos que hay en las oficinas. El archivador inicialmente estaba en reposo y la señorita ejerce una fuerza tratando de moverlo. No lo mueve. O sea que el archivador está en reposo todavía. Pero el simple hecho de intentar moverlo, aplicándole una fuerza, hace que en la superficie, en la parte inferior, surja una fuerza contraria, ¿no? Debido al rozamiento. Entonces, si el archivador no se mueve, la fuerza aplicada por la señorita es igual a la fuerza de rozamiento que surge en el piso. Imaginémonos que la señorita aplica 10 newton. El archivador no se mueve, entonces la fuerza de rozamiento en el piso, llamada estática, 10 newton. La señorita quiere mover el archivador, aumenta la fuerza a 20 newton, pero el archivador todavía no se mueve, sigue en reposo. La fuerza de rozamiento se hace 20 newton. ¿Por qué? Porque está en equilibrio, pues, ¿no? Si ella le aplica 20, aquí debe ser, esa fuerza debe ser 20 si está en reposo. Aumenta la fuerza a 30. Todavía no se mueve. La fuerza de rozamiento vale 30 para el equilibrio, porque no se mueve. Profesor, o sea, esta fuerza es variable, claro.
Claro que es variable. Mira, te propongo esta pregunta. La señorita se cansó, ya no quiere moverla. Entonces, deja de empujar el archivador. Deja de empujarlo, deja de empujarlo. Entonces, ¿cuánto es la fuerza ejercida por la señorita? Cero. ¿Y cuánto será la fuerza de rozamiento en el piso? Cero. Ah, o sea que esta fuerza va cambiando, ¿no? Va cambiando en el tiempo, mientras se mantenga en reposo. No significa que nunca se va a mover, no, no significa eso. Pero lo que sí sabemos es que la fuerza de rozamiento varía, cambia. La señorita quiere mover el archivador y por lo tanto llama a su compañero. ¿Está bien? Llama a su compañero. Juntos ejercen esta fuerza y se observa que el archivador está a punto de deslizar, a punto de deslizar. Cuando eso sucede, el valor de la fuerza estática se hace máximo. Si el archivador está a punto de deslizar, significa que está todavía en equilibrio, no se ha movido, está a punto. Imaginémonos que la fuerza aplicada por la señorita, vamos a suponer que sea 100. 100, ¿ya? La señorita y su compañero, los dos aplican 100 y está a punto de moverse. Significa que él tomó su máximo valor. Si deciden aplicar 101, ya se mueve, porque habrán vencido a él. 102 ya se mueve, habrán vencido al rozamiento. O sea que la fuerza de rozamiento estático es una fuerza de módulo variable. Su máximo valor, F sub S máximo, se puede obtener con esta fórmula. Mu sub S por la norma, donde mu se denomina coeficiente de rozamiento estático. N es la fuerza normal. ¿Quién es la fuerza normal? Esa fuerza que ya aprendimos nosotros. Esta fuerza. N es la fuerza normal. F sub S máximo, la fuerza estática máxima. ¿Ya? Recuerda que esta fuerza estática máxima se calcula con esta fórmula, ¿no? Pero sin un problema, no te dicen que está a punto de deslizar, no te dicen eso, la fuerza simplemente es la fuerza estática. ¿Y cómo lo hallo, profesor? Por equilibrio. Porque vistes en el ejemplo que hice que esta fuerza puede variar, ¿no? Podría ser 0, 10, 20, 30. ¿Cómo obtengo su valor? Por equilibrio simple. Pero cuando está a punto de deslizar, la fuerza que aparece aquí se determina con esta fórmula. Lo que significa que la fuerza estática debe ser menor o igual que su valor máximo. ¿Qué cosa es este mu, profesor? ¿No? Esa es una pregunta que todos se hacen. ¿Qué es ese mu? El mu es una cantidad adimensional, significa que no posee unidades. Mide el grado de asperezas o rugosidades de las superficies en contacto. O sea que el mu es un indicador de cuán ásperas son las superficies. Mayor mu, mayor aspereza. Más difícil también será mover un objeto, ¿no? Sobre la superficie rugosa. Cuando el objeto, el archivador, ya se está moviendo, o sea, ya está moviéndose en una dirección, la fuerza de rozamiento no desaparece. No desaparece. Cuando un cuerpo presenta deslizamiento, la fuerza de rozamiento recibe el nombre de fuerza de rozamiento cinético o fuerza de rozamiento cinética y se representa con F sub K. Como puedes ver aquí, este archivador ya está acelerando hacia la derecha, ¿no? Se está moviendo hacia la derecha. Entonces la fuerza de rozamiento no desaparece, cambia. Ahora su valor es F sub K. Esta fuerza de rozamiento cinética, a diferencia de la estática, es una constante, nunca cambia.
Su valor es una constante. Y se calcula así. Profesor, nuevamente, mu sub k. Mu sub k es un indicador del grado de asperezas de las superficies, ¿no? N es la fuerza normal y F sub k es la fuerza de rozamiento cinética. Como les dije nuevamente, es constante. Chicos, en el examen de San Marcos más viene esta fuerza. No viene la fuerza de rozamiento estática, no viene mucho. Yo diría que no viene simplemente. No he visto en los últimos 7, 8 años de examen de San Marcos preguntas de la fuerza estática. Viene más la cinética. Pero tú debes saber las dos, debes estar preparado. Chicos, existen dos coeficientes, uno llamado el estático y otro el cinético. Tú te estarás preguntando, profesor, ¿y por qué utilizas F sub S, F? Es que esto deriva del inglés, todo esto deriva del inglés. Isaac Newton fue un inglés, ¿no es así? Toda la física se desarrolló principalmente en Europa y también en Estados Unidos. Y entonces el inglés prima. Static, ¿no? Estático se escribe así. Cinético, kinetic. Si estoy mal, me corriges. Por eso es fuerza de rozamiento estático, fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Aunque yo he visto en libros aquí en el Perú que hacen esto, no respetan el inglés. Fuerza de rozamiento cinético, fuerza de rozamiento estático. Bueno, eso es cuestión de gusto, ¿no? Pero hay que tratar de respetar la nomenclatura porque en los exámenes de admisión se hace eso, ¿no? Entonces ahí está. Ahora la pregunta es, profe, ¿y mu? ¿Cómo voy a saber? ¿Cuánto es? Hay una tabla. Se supone que mu, muchachos, se obtiene de manera experimental. Tanto el estático como el cinético son valores experimentales. Aquí tenemos una tabla pequeña, no muestra todo, hay tablas más completas, pero en esta tabla se muestra algunos coeficientes de rozamiento. Mira, por ejemplo, lo que me decía su compañero, ¿no? Profesor, ¿el hielo es liso? Mira, acá está la respuesta a su pregunta. Cuando una superficie de hielo, por ejemplo, un bloque de hielo, resbala sobre un piso de hielo, que podría ser, digamos, lo más aproximado a una superficie lisa, mire el coeficiente de rozamiento estático, 0,1. Pequeño, ¿no? Mire el coeficiente de rozamiento cinético, 0,03. Profe, cero, prácticamente, pero no es cero. No es cero. Otras superficies muy utilizadas en la industria, mira, acero sobre acero, ¿no? La industria, tú sabes que maneja maquinarias, y las maquinarias son fabricadas de acero. Y en esas maquinarias, en esas máquinas o motores, el acero resbala sobre el acero. ¿No es así? Y mira, el coeficiente estático, 0,74. El coeficiente cinético, 0,57. Profe, ¿el estático siempre es mayor? Sí, el estático generalmente es mayor que el cinético. Hielo sobre hielo, 0,1, 0,03. Ahora, mira, una de las cosas que hace bastante la industria es tratar de reducir la fricción, porque provoca desgaste, las máquinas se gastan y también produce pérdida de energía en forma de calor. ¿Cómo la industria evita eso? Con lubricantes. Mira, aquí tenemos esto. Metal sobre metal lubricado. Acero sobre acero. 0,74, 0,57. Mira lo que sucede al colocarle lubricante. 0,15, 0,06. Se redujo considerablemente. ¿Eso qué hace? Que las máquinas duren más, que no se pierda energía por calor. Pero aún hay fricción, porque no es cero. El estático es 0,15 y el cinético 0,06. Yo he visto libros de física de academia, no digo libros de universidad, porque cometería un grave error, de academia, inclusive de colegio, donde dicen esto.
el coeficiente estático es mayor que el cinético. Podría ser en parte verdad, pero no es una verdad absoluta. Mira esto. Teflón sobre teflón. Teflón es ese material del cual fabrican las sartenes y algunas ollas. Mira, teflón sobre teflón. Estático 0,04, cinético 0,04. Ah, profe, o sea, pueden ser iguales. Pueden ser iguales. O sea que esto no es una verdad absoluta, ¿no? Pero tampoco está muy lejos de la verdad, porque si tú comparas, siempre el estático es más que el cinético. 0,61, 0,47, 0,94. Profe, ¿tengo que saber de memoria esto? No. Siempre te van a dar. Siempre te van a dar esto. Y una nota final. Todos los valores son aproximados porque son experimentales y en algunos casos el coeficiente de fricción puede superar uno. O sea, tampoco es una regla decir que es menor que uno. Puede superar uno. Puede ser mayor que uno. Muy bien. No sé si hasta aquí tienes preguntas, pero esta es toda la teoría. Lo que hay que hacer son problemas. Allá, Guillermo dice, si le echan lubricante al hielo. Si le echan lubricante, se reduciría la fricción, pero no se anula, porque no hay superficie lisa. No existe. Es algo ideal. Sí se va a reducir más, ¿no? La fricción, pero no va a desaparecer. No va a desaparecer. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, chicos, ¿no? Ah, el vidrio sobre el vidrio. No está en mi tabla, ¿no? Sí está. Vamos a ver. Por acá Piero nos dice eso. Acá está, Piero, mira. No lo había mencionado, ¿no? Porque yo he mencionado lo más importante. Vidrio sobre vidrio. Es regular el estático, ¿eh? 0,94. Y aquí 0,4. El cinético es pequeño, ni tanto, ¿no? Vidrio sobre vidrio. Habrá que hacer ese experimento, ¿no? Tratar de resbalar vidrio sobre vidrio. No es tan fácil, ¿eh? Porque el estático es regular, 0,94, muy cercano a 1. Hule sobre concreto, ¿no? Hule sobre concreto, ¿sabes qué cosa es? Es por ejemplo, chicos, hule, como el caucho, ¿no? Si tengo mi zapato, planta de caucho, planta de hule, no me voy a resbalar si subo sobre una pista de cemento, ¿no? El caucho se agarra bien. Entonces eso me da la seguridad para poder desplazarme, ¿no? El disco de Euler. ¿A qué te refieres con eso del disco de Euler? No, no te entiendo. No lo he escuchado, sinceramente. O lo buscamos en internet. A ver. El disco de Euler. ¿Qué es? Es un juguete para poner, bueno, es como un trompo. Ya, es como un juguete, ¿no? ¿A qué te refieres con el disco de Euler? Ah, claro, muy poco, definitivamente, ¿no? Muy poca fuerza de rozamiento. Pero el rozamiento no se puede anular, pues, es imposible. El rozamiento siempre va a estar presente. Esto del rozamiento es por la naturaleza de la materia, pues, de las superficies, ¿no? No va a desaparecer, no va a desaparecer. El rozamiento siempre estará presente. Y hay una serie de experimentos. Quiero mostrarles un experimento. Aquí hay un experimento, yo suelo colocarlo a veces para que vean la magnitud de la fuerza de rozamiento, ¿no? Mira, vamos a verlo juntos, ¿no? Mira este experimento.
En vez de limitarse a ver Netflix, comience a invertir y a ganar dinero con Netflix. Para hacer este experimento de fricción estática o de fuerza de rozamiento solo necesitamos 2 libros. Y lo que tenemos que hacer, lo podéis probar en casa, es ir alternando páginas de un libro con páginas del otro. Fijaros que las últimas ya no nos hemos entretenido. Y una vez tenemos las páginas intercaladas, cogemos los 2 libros y tiramos para intentar separarlos con las 2 manos hacia los lados. Si lo probáis en casa, veréis que no es mentira, que la tirada no se pueden separar. Por mucha fuerza que hagamos, es imposible separarlos. Probadlo en casa, es entretenido. El porqué de esto se debe a la fuerza de fricción estática o fuerza de rozamiento, que es la fuerza que se opone al inicio del movimiento. Las páginas están quietas y al estar en contacto hay esta fuerza de rozamiento o de fricción estática. Y tenemos que superarla haciendo fuerza hacia afuera. Es decir, las páginas hacen esta fuerza de rozamiento en ese sentido y nosotros tenemos que hacer una fuerza mayor hacia el otro sentido contrario para poder separar los libros. Pero esta fuerza de fricción estática es muy grande porque depende en gran medida de la fuerza con la que una superficie se apoya en otra. Y fijaros que al haber intercalado las páginas de esta manera, esta fuerza de apoyo de las superficies aumenta muchísimo y por eso no podemos separarlos. Sí que no depende esta fuerza de fricción estática de la superficie que está en contacto, porque podríamos pensar como aquí hay muchas páginas en contacto, hay más superficie y la fuerza de rozamiento es más grande. En principio es independiente a la superficie. ¿Por qué? Lo tenemos aquí explicado con estos sencillos dibujos. Fijaros que es el mismo objeto en vertical y en horizontal. Si lo tenemos en vertical, la fuerza del objeto es la misma en las dos situaciones porque la fuerza depende de la masa del objeto y sale de multiplicar masa por gravedad. Lo que pasa es que cuando lo tenemos en vertical, fijaros que la superficie es muy pequeña. Por lo tanto, la presión será más grande. En cambio, si lo tumbamos en horizontal, tenemos más superficie de contacto con el suelo y la presión queda distribuida en más puntos y por lo tanto habría menos presión en cada uno de estos puntos. Por lo tanto, aunque aumente la superficie, la presión disminuiría. Pero en conclusión, la fuerza sigue siendo la misma, si lo tenemos de una manera o de otra. Por lo tanto, que suceda esto que vemos con los libros depende sobre todo de esto, de la disposición de estas hojas intercaladas que hace que aumente la fuerza entre sus superficies. A ver, ¿qué te pareció? ¿Ah? ¿Qué te parece? O sea que la fuerza de rozamiento va aumentando a medida que las hojas de los libros van poniéndose en contacto, ¿no? Interesante, ¿sí? La fuerza de rozamiento. Claro, muchos podrían decir magia, ¿no? Ese es uno de los asuntos. Tú sabías que los magos utilizan mucho la física. Los magos utilizan mucho la física para hacer sus trucos, ¿no? Que hay mucha gente que no sabe la física, obviamente, ¿no? Y no puede entender por qué hace tal o cual cosa, ¿no? Pero mucha de la magia y de los magos, esos magos que están en los Estados Unidos, esos que hacen magia impresionante, usan física, mucha física. Muy bien. Vamos ahora sí al asunto del problema, ¿no? Porque la física
no es solamente conceptual, ¿no? Yo preferiría enseñar la física conceptual, ¿no? Y no hacer problemas. Pero San Marcos exige, ¿no? Exige problemas. Así es que aquí tenemos los problemas. Mira, esta es la guía. Vamos a trabajar la guía, ¿no? Voy a ir resolviendo cada una de las preguntas. Y también te quiero dar un tiempo para que tú intentes hacerlo. A ver, dice, señale con verdadero o falso si el cuerpo está a punto de moverse. Si el cuerpo está a punto de moverse, entonces la fuerza de rozamiento es máxima. Te están preguntando si esto es verdadero o falso, ¿ya? Si el cuerpo está a punto de moverse, entonces la fuerza de rozamiento es máxima. Los coeficientes de rozamiento no tienen unidad. Los coeficientes de rozamiento son cantidades numéricas, sin unidad. Por eso se le llama adimensionales. Esto sería verdadero. La fuerza de rozamiento no depende... Profesor, disculpe. No está presentando su pantalla. No estoy presentando. Me olvidé de presentar porque salí de ver el video. Ya está bien, gracias. Sí, es que cada vez que presento un video, tengo que salir de la presentación, porque si yo les presento un video así, sin salir de la presentación, puedes ver el video, pero no puedes escucharlo. Entonces, es algo de compartir. Gracias por hacerme acordar. Entonces, mira. Si el cuerpo, aquí dice la teoría así, si el cuerpo está a punto de moverse, entonces la fuerza de rozamiento es máxima. ¿Verdadero? ¿No? Eso lo hemos visto. Rozamiento estático. Si está a punto de moverse, a punto de deslizar, la fuerza de rozamiento es máxima. Los coeficientes de rozamiento no tienen unidad. Verdadero también. No tienen unidad. Verdadero. La fuerza de rozamiento no depende del área de las superficies. ¿Tú qué dirías con respecto a la proposición 3? Acabas de ver un falso. Sí depende, ¿no? Sí depende. Lo acabas de ver en ese experimento del libro, ¿no? ¿Te das cuenta? Por eso que algunas cosas que tú ves te puede ser útil, ¿no? Ahora, si yo respondo esta pregunta teórica estrictamente con la teoría, no logro convencer a mis alumnos. Pero cuando lo ven experimentalmente se dan cuenta que sí. La fuerza de rozamiento no depende. ¿Cómo que no depende? Sí depende. Eso es falso. Depende de la superficie. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento depende del contacto, pues, ¿no? Cuanto más contacto haya, mayor será la fuerza, ¿no? Ahora, aquí te hablan de qué fuerza de rozamiento. Puede ser cualquiera de las dos. La clave sería la E, BBF. A ver esta pregunta, la número 2. A ver, pero nosotros, chicos, nosotros ya hemos visto dinámica, ¿no es así? Ya hemos visto la segunda ley, ¿no? ¿Vimos o no vimos dinámica, la segunda ley de Newton? Fuerza resultante masa por aceleración. ¿Se acuerdan de eso o no? Ya lo vimos, ¿no? Así que vamos a hacer esa pregunta que tiene que ver con eso. Vamos a hacer esta pregunta. Y luego te voy a dar tiempo para que tú practiques también. Dice la pregunta así, ¿verdad? En la figura hay la fuerza F, o sea, esta fuerza F, tal que el bloque de 16 kilogramos de masa se mueve con una aceleración de 5. Considere que el coeficiente de rozamiento es 0,75. Chicos, todo problema de rozamiento pasa por un diagrama de cuerpo libre, como si fuese estática. El peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre se opone al posible movimiento del cuerpo o al movimiento del cuerpo. FK. FK porque es cinético, el cuerpo se está moviendo. Ahora, una vez que he realizado el diagrama de cuerpo libre, para determinar esta fuerza F, voy a usar la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton dice,
fuerza resultante es igual a masa por aceleración. La fuerza resultante sería la resultante de esta fuerza que no se conoce y de la fuerza de rozamiento cinético. Así es que la fuerza de rozamiento cinético lo calculo con la fórmula. Mu sub K por la normal. Mu sub K es 0,75. Y lo reemplazamos. 0,75 por la normal. ¿Y la normal, profesor? Bueno, estas dos fuerzas que están en la vertical se deben equilibrar. Así es que la fuerza normal para este ejemplo es igual al peso. Chicos, una observación, ¿ya? Que no te vaya a pasar esto en una pregunta. Yo he estado resolviendo preguntas en diferentes salones a lo largo de los años, ¿no? Y a veces cuando yo le preguntaba a los chicos, ya chicos, la normal, profe, igual al peso. La normal igual al peso. Ya casi de memoria, ¿no? No siempre es igual al peso. En este ejemplo sí. En este ejemplo sí. Pero no siempre. Profe, ¿en qué caso no? Aquí, por ejemplo. Si tú haces el diagrama de cuerpo libre, el peso, la normal, y aquí no son iguales, porque esta fuerza se descompone. Y el peso y la normal no serían iguales, porque acá habrían tres fuerzas en el eje Y. Y esas tres se tendrían que equilibrar, ¿no? O sea, no siempre el peso es igual a la normal. Depende mucho del problema, ¿ya? Si el cuerpo se mueve horizontalmente y las fuerzas son solo horizontales, ahí sí. El peso y la normal son iguales, pero no siempre. Lo menciono para que tengas cuidado y no cometas ese error. A ver, ¿cuánto es el peso? 16 kilogramos de su masa, en la gravedad es 10, y la normal, que es igual al peso, es 160. Eso lo llevamos a la fórmula, ¿no? Mu por la normal, 160. Y de aquí, la fuerza de rozamiento cinético será igual. 0,75 es 3 cuartos. 3 cuartos. 160 sobre 4 es 40. 40 por 3, 120. Y ahora usamos firma. Fuerza resultante. Esta fuerza F menos 120. ¿Por qué lo resto? Porque son opuestas. Esta es opuesta con esta. Masa por aceleración. Masa 16 por aceleración 5. 16 por 5, 80. 120 que está restando se va sumando. Repito, 16 por 5 es 80. 120 se va sumando. 80 más 120, 200. Newton. Y esa es la respuesta. Chicos, tómenle una foto o una captura de ese ejemplo. Aquí puedes notar cómo se aplica la segunda ley de Newton, ¿no? Y cómo se aplica la fórmula del rozamiento en el caso del rozamiento cinético, ¿no? Esta es una pregunta básica. Sí ha venido en San Marcos así como esto, sí ha venido. Y varias veces ha venido, ¿no? Varias veces ha venido. Entonces, chicos, fíjense cómo se resuelve, ¿no? No es complicado. Es como una extensión de estática y de dinámica, ¿no? Como un complemento. Entonces, voy a pasar otra pregunta. Esta pregunta es de concepto, ¿ya? Lo vamos a hacer juntos, te voy a dar tiempo. Y luego tú intentas hacer otras. Yo quiero que intentes hacer esta pregunta. Esto es mucho, ¿no? Igual lo vamos a hacer. Tenemos que hacer preguntas variadas. A veces nos proponen problemas literales, ¿no? Y cuando el alumno no ve números, se asusta. Dice, no, esta pregunta es difícil. Igual lo vamos a hacer.
Yo quiero que intentes hacer esta pregunta, la 3. Es conceptual, ¿eh? Es conceptual. Y luego la 4. A ver, chicos, intenten hacer ese par de preguntas. Están en la guía, por si acaso están en la guía.
Vamos a resolver esas preguntas, ¿está bien? Te da un tiempo para que lo intentes hacer. Chicos, la pregunta 3 es conceptual, ¿ya? Sí puede venir en el examen de admisión. Sí puede, esto sí puede venir. Por ser una pregunta conceptual. Acá no hay fórmula, ¿no? Si me preguntan cuál es la dirección de la reacción, voy a hacerle el DCL, ¿ya? Voy a hacerle el DCL. Mira. El peso la fuerza normal. Nota que en el gráfico se ve que el objeto está deslizando, ¿no? Está deslizando. Y como la superficie debe ser áspera, dice que el bloque es lanzado rasante sobre una mesa de madera y resbala como se muestra, ¿no? Se entiende que son superficies reales, ¿no? Las superficies reales son ásperas, ¿no? Entonces, de parte de la superficie, una fuerza de rozamiento. Dado que existe deslizamiento, la fuerza de rozamiento es la fuerza cinética. Aquí la pregunta es, profesor, ¿y cuál es la reacción? Yo les dije que la superficie rugosa ejerce dos componentes. Una se conoce con el nombre de fuerza normal, que es perpendicular, y la que es tangente a las superficies se le llama fuerza de rozamiento. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Cuál es la fuerza de reacción? La fuerza de reacción es la resultante de estas dos. La fuerza resultante de estas dos fuerzas se conoce con el nombre de fuerza de reacción. Y es más o menos así. Esa fuerza que estoy dibujando, esa es la reacción. Clave la D. O sea, si te preguntan, ¿qué es la reacción? La reacción es la resultante de la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie, y de la fuerza de rozamiento, que es tangente. La resultante de esas dos se le llama la reacción. A ver, no sé si tienen dudas sobre eso. En todo caso, pregunten cualquier duda que tengan, ¿no? Sobre esa pregunta, chicos, ¿les quedó alguna duda? ¿Se entendió la explicación de por qué la reacción es así? Lo que pasa, muchachos, mira, lo que pasa es que la superficie sobre el bloque debe ejercer una fuerza nada más. Una nada más. No ejerce dos. Debe ejercer una. Entonces, si yo dibujo la normal y dibujo la fuerza de rozamiento, entonces esas son las componentes de la reacción. Las componentes, ¿no? Esta es la componente horizontal, digamos, de la reacción. Esta es la componente vertical de la reacción. La resultante de las dos se llama reacción. Profe, si la superficie fuese lisa, ya, si la superficie fuese lisa, esta no existiría. No existiría, ¿no? Y entonces, la única fuerza de reacción sería así. Y yo le puedo poner reacción o también le puedo poner normal. ¿Por qué? Porque estamos considerando que es lisa y esto no existiría. Pero como ya les dije, las superficies no son lisas, ¿no? Son ásperas. A ver, hagamos esta pregunta. Mira, dice, ¿cuál debe ser el módulo de la fuerza F aplicada a la cuerda para que el bloque de masa M descienda con velocidad constante? Descienda con velocidad constante. O sea, que este bloque se va a mover así.
Yo lo primero que debo recordar de los conceptos vistos anteriormente es que si un cuerpo se mueve con velocidad constante, está en equilibrio. Un cuerpo que se mueve con velocidad constante está en equilibrio. Ese equilibrio se conoce como equilibrio cinético. Entonces voy a proceder a hacer su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Vamos a hacer su diagrama. Para ello voy a borrar esto, porque necesito ampliar este gráfico. Entonces, si está con velocidad constante, está en equilibrio. Voy a hacer el diagrama de fuerza, ¿ya? Tenemos el peso. El peso lo voy a representar así, miren, muchachos. mg. Recuerda que la respuesta sale literal. Mira cómo sale la clave, ¿no? Entonces tú tienes que trabajar literal. La normal es m. Como el bloque dice que está descendiendo con velocidad constante, la fuerza de rozamiento es así. Y es una fuerza cinética. Es así. Porque está deslizando. Además, en esta cuerda hay una fuerza de tensión. Chicos, una de las cosas que tienen que recordar ustedes es esto. Que si yo le aplico a una cuerda una fuerza F, esa fuerza F es equivalente a la tensión. Esa fuerza F debe ser equivalente a la tensión. ¿Por qué? Porque la cuerda es de masa despreciable. Cuando una cuerda es de masa despreciable y yo le aplico una fuerza a esa cuerda, la tensión en la cuerda es numéricamente igual a la fuerza. Entonces, esta fuerza de tensión debe ser equivalente a F. Porque tú le estás aplicando aquí una fuerza F. Entonces, esa fuerza F es igual a la tensión. Ya está. Ahora debo plantear equilibrio. Usemos la primera condición de equilibrio. La sumatoria de las fuerzas que van hacia arriba y la sumatoria de las fuerzas que van hacia abajo deben ser iguales para este bloque. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. Recuerden que velocidad constante es sinónimo de equilibrio. A ese equilibrio se le llama equilibrio cinético. Entonces, si lo reemplazo tendría hacia arriba la tensión, pero la tensión es F, coloco F. Hacia arriba la fuerza de rozamiento, más la fuerza de rozamiento cinética. Hacia abajo el peso. ¿Está bien? Como está en equilibrio, esta fuerza F más la fuerza de rozamiento se iguala al peso. Pero la fuerza de rozamiento es mu por la normal. Profesor, ¿y la normal? La normal es igual a F, mira. La normal va hacia la derecha, F va hacia la izquierda, ¿no? Entonces, aquí se concluye que F es igual a la normal. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. F hacia la izquierda, la normal hacia la derecha son iguales. Y lo reemplazo y me quedaría así. F más mu por la normal. Pero la normal es F. La normal es F. Y esto es igual a mg. Ahora, como la idea es encontrar en este problema el valor de F, factorizo F. Lo factorizo. Si le quito a esto F, me queda 1. Si le quito F aquí, me queda mu. Y al otro lado me estaría quedando simplemente mg. Y despejando, la fuerza F me sale mg, que es el peso, sobre 1 más mu. Y esa es la respuesta.
mg sobre 1 más mu. Esta es la clave. Bueno, no es una pregunta tipo, ¿no? Sinceramente no. San Marcos no propone mucho estas preguntas con M, F. Siempre San Marcos propone preguntas con valores numéricos, casi siempre. Pero esta es una pregunta para aprender el tema, ¿no? Para aprender qué es la fuerza de rozamiento. Pero ahí está resuelto, chicos, así se calcula. La fuerza aplicada a F es equivalente al peso sobre 1 más mu. Tómale una foto a eso. Vamos a ver otras preguntas. A ver, consultas o dudas. ¿Alguien tiene una consulta o una duda? Una pregunta, chicos. Y entonces, mira, si no tienes ninguna pregunta, voy a continuar. Pero quiero pasarte la presentación, ¿ya? Te quiero pasar la presentación para que ya lo tengas, lo tengas publicado, porque si no me voy a olvidar de publicarlo, ¿no? Y ustedes deben tener toda la teoría. Un minuto para hacer esta publicación, ¿ya? Y luego vas a continuar desarrollando ejercicio. A ver, chicos, yo quiero que ustedes practiquen, ¿no? Les quiero dejar ejercicio para que practiquen. Pero mira, voy a compartir mi pantalla y voy a publicar también, ahorita voy a publicar el material. El rozamiento viene en el examen de San Marcos. El rozamiento viene. Y generalmente, chicos, viene con dinámica. Casi siempre. No con estática, viene con dinámica. Yo quisiera revisar, mira, te voy a dar tiempo. Vamos a hacer esto, ¿ya? Te voy a dar tiempo para que tú intentes hacer las preguntas, ¿ya? Y mientras yo voy a buscar algunas preguntas de San Marcos de admisión, de ese tema de rozamiento. Porque ha venido en el examen de admisión. Yo quiero que ustedes vean cómo viene esta pregunta de rozamiento. Estoy publicando en estos momentos el material, ¿no? Chicos, aquí está, mira. Este es el aula, el Classroom, San Marcos 121, Anual San Marcos, PPT, ahí está. Ya está publicado, ¿no? Vamos a continuar entonces, mira. Esta pregunta sí está interesante, esta de acá. Porque sí, esto podría venir en el examen. A ver, intenta hacerlo, ¿no? Te voy a dar un tiempito. Pregunta 5, vamos a continuar por acá. Este también podría ser, mira, por la forma. Esto se puede contextualizar bastante.
Quizás no venga así exactamente, pero puede venir parecido. A ver, intenta hacer este par de preguntas, ¿no? Yo voy a aprovechar para buscar preguntas de examen de admisión de San Marcos de este tema. A ver, intenta hacer esas dos preguntas. La teoría ya la tienes, ¿no? Básicamente es utilizar la fórmula de la fuerza de rozamiento, mu por la normal, ¿no? Sobre todo en la pregunta 5. En la pregunta 9 no, ¿eh? Pero tiene que ver con rozamiento, ¿no? Sí me parece interesante la 9. A ver, intenta hacer las dos preguntas. Te doy unos minutos para que lo intentes, ¿no? Chicos, ¿están viendo los ejercicios? A ver, confírmenme, por favor.
¿Están viendo los ejercicios? ¿No están No, viendo los ejercicios ahorita? No, ¿no? Ya. Ya, un ratito. Quiero buscar esas preguntas de admisión. Dame un minuto para buscarlo. ¿Ya? Por si acaso las preguntas están en la guía, ustedes pueden descargarse la guía y ahí revisar las preguntas.
Ya chicos, a ver, miren, voy a compartir mi pantalla. He estado buscando algunas preguntas hay preguntas de rozamiento, ¿ya? De 2017, 2018. Pero ¿sabes qué pasa? Que estas preguntas de rozamiento vienen con trabajo, con energía, con potencia. Y ese tema todavía tú no lo has estudiado, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, estas situaciones pasan en el examen de San Marcos. Rozamiento no viene exactamente del tema, viene sino mezclado. A veces viene con dinámica, a veces con dinámica circular, dinámica lineal, con energía y con trabajo. Entonces, por eso no quiero mostrarles esas preguntas del examen de admisión, porque viene con otros temas. Lo que he encontrado, revisando mis archivos, es este material, mira. No, claro, bueno, Guillermo, mira, el examen de San Marcos toman por áreas, ¿no? Toman por áreas. Las preguntas que le toman a un área es distinta a las que le toman a la otra, son diferentes. Son diferentes, ¿no? Ni siquiera son del mismo tema. Lo que pasa es que ahora en pandemia no sé cómo han tomado el último examen de admisión, ¿no? Yo me estoy basando en la modalidad antes de la pandemia. Pero lo que yo tengo aquí también puede ser útil, mira. Te voy a mostrar este material. Este material es del año pasado, ¿ya? Es de CEPRE. Este es de CEPRE, mira. Mira, te voy a mostrar para que lo vean nada más. Mira esta vez. Empiezan con dinámica, mira. Primera ley de Newton, la inercia. Segunda ley. Tercera ley de acción y reacción. Fuerza de rozamiento. Lo que hemos estudiado hoy día, ¿no? Pero como ves, ellos lo hacen bastante abstracto, ¿no? Al menos yo no lo enseño así, ¿no? Y esta parte ya lo has entendido hoy día. Y acá está la fórmula, ¿no? Mu por la normal. Observaciones, ¿no? Mira. Observaciones, ¿no? Y aquí también dice, ¿no? Por lo común, por no decir por lo general, ¿no? También yo les he hablado de esto, ¿no? Ellos utilizan cinética con C y estática con S. Es una cuestión de nomenclatura. No nos hagamos problemas. Y aquí están los ejercicios. Quiero hacer una de estas preguntas, ¿ya? Para que veas el nivel de CEPRE. Este es el CEPRE, es del año pasado, 2020, creo. 2020, ¿no? Estás viendo mi pantalla. No es de hace 10 años, del año pasado. Ahora, quiero resolver una pregunta de rozamiento de este tema. Pues acá está. Acá hay una pregunta. Voy a hacer esta pregunta. Después hacemos esto, ¿está bien? Porque está quedando pendiente. CEPRE San Marcos. A ver, dice, un ladrillo es lanzado sobre una superficie horizontal tal como se muestra. Yo les hablé eso del ladrillo, ¿no? Y acá lo han tomado como un problema. Determine la aceleración del ladrillo. No me quiero demorar haciendo esta pregunta. Lo voy a hacer con lápiz a mano alzada. El peso, mg, la normal, la fuerza de rozamiento cinética, que va en contra, y no hay ninguna otra fuerza, ¿no? No hay ninguna otra fuerza, porque se ha lanzado. Cuando la mano se desprende del ladrillo, desaparece la fuerza. El objeto adquiere velocidad y se mueve por inercia. Y entonces aquí el objeto es frenado por la fuerza de rozamiento cinética, ¿no? Entonces ahora aplico firma, fuerza resultante, masa por aceleración. ¿Quién es la fuerza resultante? La fuerza de rozamiento cinética. ¿Por qué, profesor? Porque si tú observas el diagrama de cuerpo libre, estas se anulan. Fuerza de rozamiento cinética, masa por aceleración. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento cinética? Mu sub K
por la normal. Masa por aceleración. Ahora se reemplaza, ¿no? Para este diagrama, donde el movimiento es horizontal, estas dos fuerzas se equilibran. La normal es igual al peso. Mu. Profesor, ¿cuánto es mu? Aquí aparece en el dibujo. Este debe ser mu. 0,3. Por la normal. La normal es mg. Porque es igual al peso. Esto es igual a la masa por la aceleración. Se va la masa. La gravedad es 10. Entonces me estaría quedando 0,3 por 10. Y esto es igual a la aceleración. Finalmente, ¿cuánto es la aceleración? 0,10 o 0,3 por 10, 3. CEPRES San Marcos. CEPRES San Marcos, ¿no? ¿Qué diferente o qué de, digamos, nuevo te pueden enseñar aquí que no te enseñan en la TILS? ¿No? A veces el papá sobre todo comete un error, ¿no? El papá, no el alumno, el papá comete un error, ¿no? Lo voy a matricular a mi hijito o a mi hijita en CEPRE para que ingrese directo. Así dice mi papá, ¿no? He escuchado a padre decir eso. Le voy a matricular en CEPRE para que ingrese directo. No le voy a matricular en una academia, sino en CEPRE. Cuando eso es una estafa, porque eso de que ingreses directo es difícil. Ya hay alumnos que se están preparando años. Ellos son los que ingresan directo, porque CEPRE es competencia. Entonces un alumno que recién termina el colegio tiene que hacer su base en la academia. Y con la academia ingresa, depende del alumno. O sea, si tú vas al CEPRE, tú simplemente vas a competir, porque CEPRE te ofrece exámenes mensuales que debes rendir y con ese promedio de notas logras tu acceso directo. Pero todos no ingresan. Si CEPRE tiene, digamos, 10.000 alumnos, de esos 10.000, un porcentaje muy pequeño ingresa directo. No ingresan todos. Entonces es un error decir que si está en CEPRE ingresa, ¿no? Ese es el problema. Y como estás viendo el nivel de las preguntas, básico, ¿no? Sencillo, ¿no? Por eso tú estando en la TRILSE tienes que prepararte a conciencia, ¿no? Estudiar, practicar. Nada más, eso es todo. Y logras tu ingreso. Estas son preguntas de CEPRE. Son de dinámica algunas, son de estática, ¿no? Dinámica, estática. Que está mezclado. Bueno, vamos a hacer nuestras preguntas, ¿está bien? Vamos a continuar. Mira, nos habíamos quedado aquí. Estas preguntas. A mí me parece que esto te pueden tomar en el examen. Vamos a hacer primero la 9. Mira, dice, el bloque de 2 kilogramos desciende verticalmente y su rapidez varió de 1 a 7 en 2 segundos. Chicos, desde el momento que te dicen esto, que su rapidez, o sea, su velocidad varió, están diciendo que calcule la aceleración. La aceleración es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Eso es la aceleración. Y como en el problema me dicen que su rapidez, o sea, su velocidad varió de 1 a 7, será 7 menos 1 entre 2. 7 menos 1, 6 entre 2, 3 metros por segundo al cuadrado. O sea que este objeto de 2 kilogramos está acelerando con 3. A mí me piden determine la resistencia del aire, ¿no? Chicos, cuando este cuerpo desciende sobre él, que está en caída, no en caída libre, pero está cayendo. Caída libre es cuando no hay resistencia del aire. En física, el término caída libre se usa cuando no se considera el aire. Pero en este problema actúa el aire, por lo tanto no está en caída libre, pero sí se mueve de manera vertical. He dibujado el peso y esta fuerza, que la voy a representar con F minúscula, es la fuerza del aire. Más o menos como la fricción, como el rozamiento. Así es esa fuerza, ¿no?
El peso del bloque se conoce, porque su masa es 2. Así es que el peso vale 20. 20 newton. Como sabemos que este bloque está acelerando hacia abajo, y esa aceleración acabamos de hallar es 3, ahora puedo aplicar firma. Fuerza resultante, masa por aceleración. La fuerza resultante será el peso, que es 20, menos la resistencia del aire, que es como la fricción o el rozamiento. La masa del objeto, del bloque, es 2, por su aceleración, que es 3. Quedándonos así. 20 menos F es igual a 6. Despejando, 6 se va restando y F vale 14. Ahí está. Contextualizándolo bien, esto podría venir en el examen de San Marcos. Y de San Marcos tiene para proponerte esto. Te puede decir, ¿no? Sabemos que los cuerpos al caer se encuentran bajo los efectos de la gravedad y del aire, ¿no? Si consideramos que el aire ejerce una fuerza constante, calcular la fuerza de resistencia del aire, cosas así, ¿no? Ahí está, una pregunta de aplicación. Ya, recuerden, chicos, que cuando un cuerpo está en caída libre, se considera despreciable la resistencia del aire. No se considera. Pero en este problema, por ejemplo, aquí actúa el aire. Y la fuerza del aire es esta. Este dato de la rapidez que varió de 1 a 7 en 2 segundos sirve para hallar la aceleración. Para eso sirve, para determinar la A. La A representa su aceleración. Vamos a hacer la pregunta 5. Dice, el bloque de 2 kilogramos resbala sobre el plano inclinado. Parte del reposo, o sea, me dan datos, ¿no? Me dan datos de velocidad. Vamos a ver cómo lo usamos, ¿ya? Parte del reposo, su velocidad inicial es 0. Parte del reposo recorre 4 metros, me dan la distancia. Recorre 4 metros y también me dan el tiempo, chicos. ¿En cuánto tiempo? En 4 segundos. 4 metros en 4 segundos, con MRV. O sea que con esos datos yo puedo usar la fórmula del MRV. ¿Pero para qué? Bueno, para hallar la aceleración. Porque este bloque está acelerado, ¿no? Sobre él está actuando el peso, la fuerza de rozamiento. Entonces el bloque está acelerado. Esto me puede servir para hallar su aceleración. ¿Qué fórmula? El alumno que ha practicado cinemática, que ha estudiado, inmediatamente le viene la fórmula a la mente. Velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto te pasa siempre y cuando tú estés practicando. Si no estás practicando vas a tener que recordar con dificultad la fórmula. La distancia es 4. Coloco 4. La velocidad inicial es 0. Porque parte del reposo. 1/2 de la aceleración, que es lo que voy a hallar en esta primera parte, por el tiempo al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. ¿Está bien? Este 2 se va multiplicando al 4, quedándome 8. 8 es igual a 16A. A por 16, 16A. ¿Cuánto vale A? 1/2. Metro por segundo al cuadrado. O sea que ya sé con qué aceleración baja el bloque. Ya sé eso. ¿Cuál es su aceleración? ¿Qué tengo que hacer ahora? Aplicar dinámica. Dinámica, eso tengo que aplicar. A ver, quiero hacerlo de manera práctica, ¿ya? No quiero complicarme. Quiero hacerlo de manera práctica. Voy a hacer el DCL. Este bloque tiene un peso. ¿Ese peso cuánto es? 20. ¿Por qué? Porque la masa es 2. 2 por 10, 20. Sobre el bloque
hay una fuerza en esta dirección, que tú sabes que se conoce como fuerza de rozamiento, ¿no? Yo estoy suponiendo que el bloque ya resbala, ya está resbalando por el plano inclinado. Además de la fuerza de rozamiento, aquí hay una fuerza normal. Esta fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento cinética. Ahora, chicos, esta fuerza de gravedad o peso la voy a descomponer. Utilizaré teoría de vectores. Esta es una componente perpendicular al plano y esta es una componente paralela. Esto hemos visto en clase. No es la primera vez que les explico planos inclinados. Yo les dije que una manera sencilla de trabajar con planos es formar un triángulo, ¿no? Notable. Si este ángulo es 37, este ángulo es 37. Y como ahí aparece un triángulo notable donde la hipotenusa es 20, 20 es 5 por 4. 5K. 20 es 5K. K vale 4, pues 5 por 4, 20. Si K vale 4, este cateto sería 3 por 4. 3 por 4, 12. Y este otro sería 16. Listo. Ya se descompuso el peso. Me olvido del peso. ¿Está bien? Este bloque está acelerando hacia abajo. ¿Con cuánto? Con 1/2. Aplico firma. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. La fuerza resultante se obtiene de las fuerzas en esta dirección. Y yo observo solamente dos fuerzas en esta dirección. 12 y F sub K. La resultante sería 12 menos F sub K. Esto es igual a la masa del cuerpo, que es 2, por su aceleración, que es 1/2. Me quedaría así. 12 menos F sub K es igual. 2 por 1/2 es 1. 2 por 1/2 es 1. 1 va restando, F sub K se va sumando, y esta fuerza F sub K te saldría 11. 11 newton. Nada. Ahí está, mira. Chicos, cuando tengan planos inclinados, descompongan el peso. El peso vale 20, lo descompuse, ¿no? 16 y 12, usando el triángulo notable. Y la fuerza de rozamiento lo he hallado de esta manera. No he usado mu por la normal, ¿te has dado cuenta de eso? Porque en el problema no te daban mu, pues. Sí conoces la normal, pero no te daban mu. O sea, es un error pensar que siempre vas a usar mu por la normal, ¿no? No siempre. Estos dos problemas, la 5 y la 9, te demuestran que la fuerza de rozamiento o la resistencia del aire se puede hallar por dinámica. Así les puede venir en el examen de admisión. Chicos, tómenle una foto, una captura de esos ejemplos. Si tienes preguntas sobre estos dos ejercicios, dime para explicarte, ¿ya? Si tienes alguna duda, si es que no te quedó claro. Sí, profesor, en la 9 tengo una pregunta. Ya dime. ¿Por qué pone 20 menos F y no F menos 20? Ya, muy buena pregunta. Mira, tú estás dejando caer un bloque, ¿no? Si tú dejas caer un bloque, puedes probarlo con tu lapicero. Si tú dejas caer tu lapicero va a estar sometido a su peso, ¿no? El peso de tu lapicero. Pero el aire también le ejerce una fuerza al lapicero. Entonces el lapicero se mueve hacia abajo, porque supera a la fuerza del aire. Entonces, la fuerza de gravedad o el peso es mayor que la fuerza del aire. Por eso es que el cuerpo se mueve en esa dirección. Entonces, la fuerza resultante sería 20 menos F. ¿En qué caso sería F menos 20? Si el objeto sube. ¿No? Si el objeto sube. Ahí sería F menos 20. Pero cuando tú dejas caer cualquier objeto que tú dejas caer,
siempre se mueve hacia abajo, ¿no? Profe, un globo con helio. Ah, un globo con helio, profe. Ya, en el caso del globo con helio, la fuerza que se ejerce sobre el globo de parte del aire no es la fuerza de rozamiento, es la fuerza de empuje. Ese es un tema que vamos a ver más adelante. O sea, si tú tienes un globo con helio y lo dejas en el aire, se va a mover hacia arriba, ¿no es así? La fuerza que le ejerce el aire al globo se llama fuerza de empuje, empuje hidrostático. Y esa fuerza supera el peso, por eso es que el globo sube. Pero la mayoría de los objetos que dejamos caer se mueven hacia abajo, porque su peso supera la fuerza de resistencia del aire. Esa es la explicación. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Quién más tiene sus consultas o preguntas? ¿Quién más? Bien, hagamos unas preguntas adicionales, que ya tenemos tiempo, quedan unos 10 minutos. Tú tienes que practicar, ¿no? Practica estos temas. Rozamiento es una fija, viene en el examen. Por ejemplo, esta pregunta, la 10, me parece interesante, porque he visto preguntas así en exámenes. No, esa es la 10, ¿eh? Ya les pasé la presentación, ustedes tienen ahí resueltas 5 preguntas, creo que generalmente son las impares. Pero eso lo ha hecho otro profe, entonces yo lo resuelvo las pares, ¿no? Y eso a ustedes les puede ser útil. Vamos a hacer esa pregunta. Mira. En el instante mostrado, la rapidez del bloque es 2. O sea que para esta figura ya tiene 2 metros por segundo. Dice, determine la rapidez que tendrá luego de 2 segundos si se sabe que el bloque de 1 kilogramo realiza un MRV. Entonces, la lógica aquí es esta. El bloque va a tener una aceleración, ¿no? Va a tener una aceleración. Pero inicialmente tiene 2. Entonces, inmediatamente pienso en esto. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y lo reemplazo, mira. Velocidad final, esa es la incógnita. Determine la rapidez que tendrá la velocidad final. La inicial es 2. Más la aceleración no se sabe. Por el tiempo, 2. Chicos, de acuerdo a esta ecuación, dime, ¿qué necesito para resolver el problema? Ya tú te has dado cuenta de la lógica, ¿no es así? ¿Qué necesito para resolver el problema? Te muestro nuevamente la pantalla. Mira mi ecuación. Aquí ya lo planteé. ¿Qué necesito para resolver el problema? Respóndeme por el chat, si te has dado cuenta. Ahí está. ¿Qué necesito para resolver mi problema? La aceleración. Pero mira, yo soy champero, ¿está bien o no? Yo soy champero. Yo sí soy champero. Yo como alumno era champero. Después, obviamente, me puse a analizar, ¿no? Y también aprendí a resolver los problemas. Pero cuando uno empieza, ¿sí o no? Mira, dice 2 más A por 2. Profe, le doy valores. Si A vale 1, 2 por 1, 2, más 2, 4. La respuesta sale 4. Si A vale 2, 2 por 2, 4, más 2, 6. La respuesta sería 6, profe. Si A vale 3, 3 por 2, 6, más 2, 8. Si A vale 4, 4 por 2, 8, más 2, 10. Es posible que esto sea la respuesta, ¿no? 4, 6, 8, 10. ¿Cuál será la respuesta? 10, profe. Y así ingresé, ¿no? ¿Tú me crees o no me crees? A ver. Con sinceridad, ¿me crees o no me crees? Que es esa la clave.
Diana no me cree, pero por acá se ríe nomás. Guillermo se ríe, ¿no? Cree que es, bueno, no sé si es un trucazo. Hay que comprobarlo. Pero ya marqué, pues. Me estoy arriesgando, ¿no? Ya marqué, mira, 10. Ya. Resolvamos. Profe, no seas champero, que profe. Ya. Solamente quería probar suerte, ¿no? Nada más. Porque con la champa se prueba suerte. Ya, vamos al problema en sí. Pero ya miré, era 10, ¿no? Vamos a ver si es 10. Pues. ¿Qué hago ahora? Descomposición. Primero descompongo esta fuerza. Y tú lo sabes eso, porque ya te enseñé, ¿no? Estos trucos así, esas champas, lo hago con una finalidad de romper el esquema tradicional de solución, ¿no? No es porque tú vas a hacer eso siempre, cuidado. No vas a poder hacer eso siempre. San Marcos también ha pensado en champeros, ¿no? Por eso que no propone preguntas así directas. Ya, 5 por 5, ¿no es así? 25 es 5 por 5. O sea, profesor, K vale 5, claro. Se forma un triángulo notable aquí. 5 por 5, 3 por 5, 4 por 5. Este cateto sería 4 por 5. 4 por 5 es 20. Esto vale 20. 3 por 5, esto vale 15. Hipotenusa, 5 por 5, 25. Ahí está. Se descompuso. ¿Qué más? El peso. El peso actúa en el centro de gravedad. La masa del bloque es 1 kilogramo. Su peso vale 10. ¿Está bien? ¿Qué más? La fuerza normal. La fuerza normal. ¿Qué más? La fuerza de rozamiento. Está acelerando hacia la derecha. La fuerza de rozamiento debe ir hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué fuerza de rozamiento? Cuando un cuerpo desliza es la fuerza cinética. Y para resolver el problema, que ya te has dado cuenta que necesito la aceleración, ¿no? Tengo que aplicar las fórmulas. La fuerza de rozamiento la voy a calcular con la fórmula, porque nos dan mu. Mu por la normal. Chicos, pero fíjense, hemos visto en ejemplos anteriores que la normal es igual al peso, ¿no? Aquí no. Mira, la normal va hacia arriba, ¿no? El peso va hacia abajo. Pero esta fuerza 20 también va hacia abajo. Así es que la normal y el peso no son iguales. A eso me refería, a eso me refería. Si tú trabajas en el eje Y, la normal va a ser igual a 30. ¿Por qué, profe? 20 más 10. 20 más 10 va hacia abajo, la normal va hacia arriba, la normal vale 30. ¿No? 20 más 10, 30. Ahora sí, lo reemplazo en la fórmula. La fuerza cinética será mu 0,2. 0,2 por 30. Entonces la fuerza cinética será igual a 6. Bien, habiendo hallado la fuerza cinética, ahora firma. Masa por aceleración, ¿no? Como la aceleración va hacia la derecha, 15 es más que esta fuerza. 15 es más que la fuerza cinética. La fuerza cinética vale 6. Entonces dirías 15 menos la fuerza cinética, que es 6, se resta, estas dos se restan, es igual a la masa del cuerpo, que vale 1, por la aceleración, que es lo que quiero hallar. Y de aquí la aceleración, ¿cuánto me sale? A ver, 15 menos 6, ¿cuánto es? 9, 9, ¿no? 9. Ya está. 15 menos 6, 9. Lo reemplazo aquí. Esto lo llevamos a esta fórmula. Entonces la velocidad final será igual 2 más 9 por 2. 9 por 2 es 18, más 2, 20. Esa es la respuesta.
Ah, entonces no es la A, no, es la C. Chicos, pero ¿podría haber encontrado la respuesta si seguía dándole valores a A o no? ¿Te acuerdas que le di valores a A? ¿Con qué valor me salió 10? Con 4, ¿no? Yo dije así, ¿no? A vale 4. 4 por 2, 8, más 2, 10, marqué, ¿no? Pero podía darle 5. 5 por 2, 10, más 2, 12. Podía darle 6. 6 por 2, 12, más 2, 14. 7 por 2, 14, más 2, 18. 9 por 2, 18, más 2, 20. Ahí también está la clave. Lo que pasa es que cuando tú tanteas, puedes encontrar una respuesta y puede ser que no sea la respuesta correcta, ¿no? Aunque verifique la ecuación, no es la correcta. Esto de tantear tiene sus pros y contras, pues, ¿no? No siempre vas a hallar la respuesta. Además, para A tendrías que darle muchos valores, y estos valores son grandes, ¿no? Y nosotros no probamos con valores grandes, solamente le di 4, ¿no? 4 por 2, 8, más 2, 10, encontré la A. ¿Y qué tal si era 5, 6 o 7? No lo probé. Si A vale, por ejemplo, 15, 15 por 2, 30, más 2, 32, ya no está. 15 es mucho. 14, 14 por 2, 28, más 2, 30, tampoco está. O sea, si vas a tantear tendrías que jugar, pero te vas a demorar. Es una opción, pero no siempre la más recomendable. Chicos, hemos terminado la clase. Tómenle una foto a esta pregunta. Ya les pasé la presentación. Les he enseñado cómo resolver preguntas. Hemos visto una pregunta de CEPRE que también viste que no es complicado. Lo dejo con la tutora para que ustedes cambien de aula. Chicos, nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense bastante.